En este tiempo donde el Señor Jesús estaba a punto de morir, los discípulos estaban preocupados por un principio de autoridad. ¿Quién es el que es más importante dentro del reino de los cielos? Y justamente lo que los discípulos entendían era lo que toda la gente entendía. Para poder tener autoridad, yo tengo que mandar sobre otros. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que manda. ¿Quién es el más importante dentro del modelo de Dios? El que manda sobre otros, el que somete a otros. Ese es el que tiene autoridad. Y el Señor Jesucristo viene a manifestar y a decir que en el reino de Dios esto no va a ser así. En el reino de Dios, el que tiene autoridad tiene que ver con vivir de manera personal una vida victoriosa y fructífera. El hecho de poder tener autoridad en el reino de Dios quiere decir que tu vida es una vida feliz. Tener autoridad en el reino de Dios no quiere decir a cuántos tú mandas, ni cuántos obedecen tus órdenes, ni ante cuántos tú eres el más importante. Estar en el reino de Dios quiere decir que tu vida es una vida provechosa, alegre, una vida que está en paz, una vida que disfruta de la abundancia y de la plenitud. No solamente en los recursos materiales, sino en todo. Que tú te vas a tu casa y tu cara puede estar relajada. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando es su cumpleaños hasta las fotos le salen bonitas? Pero cuando no es tu cumpleaños no sos fotogénico para nada. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta que cuando usted está de vacaciones en un lugar distante a donde están sus obligaciones, a donde están sus compromisos, sus responsabilidades, usted es fotogénico? Porque el reino de Dios, el que está en autoridad, la autoridad que Dios le da a los hijos es para tener una vida victoriosa. Es para estar feliz. Es para tener cara de feliz cumpleaños 365 días al año. Es para estar feliz todos los días. Es para que cuando tengas que trabajar, resolver tus problemas, puedas estar feliz. Si tú estás triste, amargado, viendo a quién hay que pisar, viendo ante quién te tienes que imponer, eso no es autoridad. Eso no es la autoridad del reino de Dios. Por eso los discípulos le preguntaban al Señor, Señor, ¿y quién es el más importante? ¿Quién es el que manda acá? Y el Señor le dijo, ustedes no han entendido. Ustedes tienen que ser como niños. Porque la autoridad es para entrar en el diseño de Dios y todo lo que está en el sitio que se te ha sido asignado, que no corresponde a Dios, que son las fuerzas de maldad, tú las puedas sacar del medio de tu territorio. Para eso es la autoridad. La autoridad no es para mandar sobre gente, la autoridad es para mandar sobre tu propia vida. La autoridad es para mandar sobre el mundo espiritual, no es para mandar sobre otros. Para eso hay que ser como niños. A los niños a nadie le importa mandar sobre otros. Los niños juegan, se divierten. Y de pronto si alguno se enoja, dice, ya no soy más tu amigo. ¿Verdad que sí? Pero ellos están en autoridad sobre ellos mismos. Ellos están en autoridad sobre lo que ocurre y dicen, venga, ahora, venga, vamos a ser amigos otra vez y venga, vamos a jugar a esto. Porque están en autoridad para vivir una vida abundante. ¿Cuántos de los que ya tienen más de 20, 30, 40, 50 años quisieran ser como niños? ¿Cuántos quisieran dar a conocer a los pequeños todo lo que tienen y no se dan cuenta? ¿Cuántos quisiéramos volver a tener 5 o 6 años y jugar con los cochecitos de madera, no con el teléfono, y jugar a la bolita y tirar a la pelota y pelearnos con nuestros amigos y a la tarde tomar el colacao juntos y la galleta María? Porque vivir como niños
tener la actitud de los niños, te hace entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos, dijo el Señor, pertenece a los niños. Y fíjense, hay dos cosas que quiero compartir con ustedes muy breve. Primero, el Señor hace una acción. Dice en Mateo, el capítulo 18, en el verso 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. El primero, lo que el Señor hace es que para poder enseñar sobre cómo vivir y entrar en el reino de Dios y permanecer en el reino de Dios, el Señor hizo una acción. Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Normalmente se llama a los niños para jugar, pero el Señor no llamó a un niño para jugar, lo llamó para aprender de él. Puso a un niño en medio de los discípulos y de la gente grande, no para jugar, no para hacerle una broma, para aprender de los niños. Si usted ha trabajado con los niños, si usted ha estado enseñando con los niños, si usted ha sido maestro de la escuela dominical o es maestro, usted sabe todo lo que se aprende de los niños. Y cuando un mayor se encuentra con un niño, tiene que estar dispuesto para enseñarle algo o para aprender de parte de los niños. El Señor Jesús los llamó y justamente le dijo, aquí, como tienen que ser ustedes. ¿Y qué es lo que el Señor le enseñó? El Señor les dio una instrucción, separada en tres partes. Primero, que tenemos la necesidad de ser humildes. Y esa necesidad dice en el verso 3, y dijo, de cierto, os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no tomas la forma de un niño, si no tomas la actitud de un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Porque para entrar en el reino de los cielos, en la vida victoriosa, en la vida abundante, lo importante es ser como un niño. Es hacerse como un niño, tomar la forma de un niño. Pablo, sin embargo, escribe en Efesios capítulo 4, verso 14, y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y esto en realidad parece una contradicción. El Señor Jesús dice, tienen que ser como niños. Y Pablo dice, no seas como niño fluctuante. Lo cierto es que hablan de niños, pero sobre características diferentes. La necesidad de ser humilde que el Señor plantea en Mateo 18 tiene que ver con el principio de poder establecerse de una manera de ser que tiene que ver con dos cualidades favorables. Los niños, debido a su pequeñez y a su ignorancia, tienen dos características. Dependen de sus padres y todo lo que sus padres les digan, ellos lo aceptan. Todo. Debido a que son pequeños y a que hay un montón de cosas que no conocen, tienen dos características favorables. Dependen de sus padres. ¿Sabe cómo se traduce esto? Humildad. Cuando un niño es pequeño, él no quiere ser más importante que su papá, él no quiere ser más importante que su mamá, él depende de su padre. Él es humilde. Y sencillamente cuando el padre le dice, acuéstate, levántate, haz esto, hay que ir para allá, él es humilde. Y lo segundo es que escucha y acepta lo que su autoridad le dice. Y esto tiene que ver con el principio de la fe, de la creencia, de aceptar y abrazar lo que se le es impartido. Pablo, en Efesios capítulo 4, habla de dos cosas. Debido a su pequeñez y a su ignorancia, ellos son inestables emocionalmente y además pueden tener falta de discernimiento. Y no pueden distinguir concretamente entre el bien y el mal. Por eso en Hebreos capítulo 5 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Así que esto que parece que está contradictorio, el Señor dice ser niños y Pablo dice no sean niños fluctuantes, es que tenemos que tener la actitud de los niños de poder justamente ser y hacernos como niños respecto de Dios. Yo tengo que ser humilde y tengo que depender de Dios. Para entrar en el reino de Dios, usted tiene que ser humilde. Para entrar en el reino de Dios y vivir todo lo que Dios quiere, usted tiene que creer a la palabra de Dios. Quiero decirle algo, hermano. Entrar en el reino de Dios es a la forma de Dios. Es su reino. Su reino. Vivir en el reino de Dios con las riquezas de Dios es su reino. Vivir con los dones de Dios es su reino. Vivir con los recursos de Dios es su reino. Si usted quiere construir su propio reino, no es el reino de Dios. Si usted quiere hacerse alguien importante, no es el reino de Dios. Si usted quiere ser muy distinguido, no es el reino de Dios. Es su reino. Es el reino que usted está haciendo. Pero ser parte del reino de Dios, vivir con los recursos de Dios, anhelar lo que Dios tiene y alcanzarlo, implica hacerse como niños, ser humilde, depender de Dios y tener fe en lo que Dios dice. ¿Sabe qué? Humildad no tiene nada que ver con pobreza. Humildad no tiene nada que ver con necesidad. Humildad no tiene nada que ver con que se rían de ti. Humildad tiene que ver con ser dependiente de Dios. Por eso hay una necesidad en ser como niños. Si quieres entrar en el reino de los cielos, si tú quieres ser parte del reino de los cielos y quieres permanecer en el reino de los cielos, tienes que ser como un niño. Es imperativo. Nadie que sea muy importante, nadie que se sienta que él colabora con el reino de Dios, nadie que se piense que es tan grande que le hace un favor a Dios viniendo a la presencia de Dios. Le hago un favor a Dios viniendo a su altar. Le hago un favor a Dios levantando yo las manos. Le hago un favor a Dios yo cantando. Le hago yo un favor a Dios orando. Le hago yo un favor. Olvídense. Para entrar en el reino de Dios hay que ser como un niño. Y la palabra dice en diferentes textos, en diferentes momentos el Señor habla de los niños. Y en diferentes textos habla del hecho de que dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cualquiera que le prive a uno de los pequeños, y justamente hace mención en muchos textos en la Biblia, pero habla justamente sobre este principio. Hay que ser humilde. Ningún orgulloso, soberbio, ninguno que se piensa que es importante va a entrar en el reino de los cielos. Por eso lo que el Señor justamente le hace mención a los discípulos es de que hay una necesidad de ser humilde. Ninguna persona que no tenga esta característica puede entrar, y si a lo mejor entró siendo humilde, ya después que pasa el tiempo se dio cuenta de que ahora ya es alguien importante, no va a permanecer si no mantiene la actitud de niño. Lo segundo importante es que, dice el Señor, es el honor que nos da la humildad. Y dice en Mateo 18:4, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille, este va a ser importante en el reino de los cielos. El principio de ser niño tiene que ver con dos cosas: humildad, de poder depender de Dios, y escuchar lo que Dios dice y tener fe. La palabra que se traduce acá como humildad, cualquiera que se humille como este niño, cualquiera que se
empiece a decrecer, empiece a bajar. La palabra, el que se humille, viene de la palabra humus. Y el humus es la tierra que está en el subsuelo, está debajo de la tierra normal, está en el subsuelo. Dice, cualquiera que se humille, cualquiera que socave, este es el mayor en el reino de los cielos. Imagínense en la construcción de un edificio. Para construir un edificio, primero, antes de poder levantar hacia arriba, antes de poder construir algo importante hacia arriba, primero hay que hacer una zanja para poder hacer los cimientos. Primero hay que cavar para después establecer unas columnas de hierro, de cemento y sobre eso construir algo diferente a la tierra. Este es el mismo principio que dice Mateo 18. Cualquiera que se humille, cualquiera que profundiza dentro suyo, cualquiera que no viene a decir, Señor, y aquí yo soy importante. Gracias, Señor, por haberme hecho a mí y haberme hecho tan especial. Sino que cualquiera que saque todo lo que para él es importante y empiece a socavar dentro suyo y empiece a introducir dentro de él y empiece a cavar y a decir, Señor, no hay nada bueno en mí. Señor, me doy cuenta de que todo lo que yo creía que era algo valioso realmente no tiene ninguna consistencia. Cualquiera que empiece a cavar y a sacar toda su carnalidad y toda su importancia como hombre y empiece a cavar dentro de su persona para que se pueda establecer dentro de esta tierra, ¿sabe qué? Un material diferente, cemento, hierro. Sacar tierra para establecer un elemento que no me pertenece, entonces se va a construir y va a ser algo especial. Ese será el mayor en el reino de los cielos. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo que en tu vida, si tú le das lugar y si tú te humillas y si tú vienes delante del Señor con lo que eres, el Señor puede construir en ti mismo algo que es de otra naturaleza. Si en la tierra usted puede hacer un foso y puede dejar lugar para el cemento, que no es parte de la tierra, para el hierro, que no es parte de la tierra, Dios va a construir algo grande. Lo mismo ocurre en nosotros. Si yo puedo sacar de mí toda esa relevancia, todo eso importante que me he cuidado desde pequeño, Dios va a construir en mí algo que es diferente a mi propia naturaleza. Dios va a construir algo que tiene que ver con algo sobrenatural. Dios va a traer a mi tierra elementos que hasta ahora yo no conocía. Y Dios va a levantar en mi vida lo que se llama el honor de la humildad. Cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cuando usted empieza a despojar, no, es que yo soy así. No, es que así es mi forma, es que en mi pueblo somos así. Es que yo así aprendí. Escúcheme, saque todo eso que no sirve para nada, cávelo, sáquelo de su tierra y empiece a dejar lugar a que entre una naturaleza diferente. Saque de su tierra todo lo que ha aprendido durante tantos años y haga lugar para que entre la naturaleza de Dios, para que empiece a crecer la mente de Cristo, para que empiece a crecer el carácter del Señor, para que empiece a mostrarse el fruto del Espíritu Santo, para que empiece a manifestarse los dones del Espíritu de Dios. Cualquiera que se humille como un niño, este es grande en el reino de los cielos. Porque entonces usted va a empezar a notar y a ver cosas que antes no ha visto. Ni en la vida suya, ni en la vida de sus hermanos, ni en la vida de sus padres, ni en nadie. Porque va a entrar en una naturaleza diferente. Por eso el Señor, cuando se presentan a los discípulos a decirle, Señor, ¿y quién es el mayor en el reino de los cielos? Cualquiera que tiene la actitud de depender de Dios, cualquiera que es humilde,
cualquiera que puede dejarle lugar a la obra del cielo, cualquiera que confía en aquello que Dios te está diciendo, vas a ser grande en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? No porque va a haber mucha gente que te va a obedecer. ¿De qué te sirve que hayan mucha gente que te obedezcan y que hagan lo que tú quieres si tú vives una vida triste todos los días? Esto no es reino de los cielos. El reino de los cielos tiene que ver con que mi vida tiene autoridad para entrar en el perfecto diseño de Dios. Y puedo sacar a todos los que están en mi contra fuera de mi territorio. Pero eso no tiene nada que ver con gente. Eso tiene que ver con la obra de Dios cavando en mi propia tierra, dándole lugar a una nueva naturaleza, y entonces vas a entrar en el reino de Dios. Esto es lo que está diciendo Jesús. Jesús vino a mostrarle a ellos que pensaban que había que mandar sobre otros, sobre el principio del triunfo personal. Tu triunfo, tu reino, tu ser parte de lo que Dios quiere, no tiene nada que ver con multitudes, tiene que ver con tu vida personal, tiene que ver contigo mismo. El reino de Dios para ti es para ti. No es para todo lo que hay a tu alrededor, es para ti. Lo que el Señor quiere hacer es traer algo especial sobre tu vida. Y Dios quiere que tomes autoridad sobre ti mismo. Si eres como un niño, el reino de los cielos te pertenece. El tercer elemento, para terminar, es que hay una protección sobre los que son humildes. Y dice Mateo 18, en el verso 3, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Nosotros estamos acostumbrados a que los que son humildes los dejamos de lado. Es un paleto, uno de un pueblo que pobrecito no se entera de nada. Y despreciamos a los humildes. Y a los que se muestran que son importantes, que van por la vida de ganador y que son lo mejor, qué bueno, sí, yo soy amigo de él, sí, es amigo mío. El Señor dijo, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, a mí me recibe. ¿Sabe qué? El principio de vivir en el reino de Dios tiene que ver con agradar a Dios. El principio de vivir un tiempo especial, increíble, maravilloso, de ver cómo Dios obra en medio nuestro, no tiene nada que ver con tu popularidad. Tiene que ver con tu éxito personal. Tiene que ver cómo tú te sientes día tras día. Tiene que ver que si el reino de los cielos ha entrado en ti y si tú has entrado en el reino de los cielos. El Señor Jesús nos enseñaba en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, nos enseñaba cuando ustedes oren, van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Para que la voluntad de Dios en el cielo se haga en tu tierra, el reino tiene que venir. Y solamente viene sobre los niños y sobre los que tienen actitud de niño. Sobre los que se pueden acercar y decir: Señor, yo quiero entrar en tu reino. Yo quiero ser parte de lo que tú tienes. Yo quiero, Señor, escucharte a ti y saber cómo andar. Porque ¿sabe qué? Los niños tienen una característica. Por eso dependen de los padres y por eso siguen a los padres y escuchan a los padres. ¿Saben por qué? Porque son pequeños y porque ignoran muchas cosas. Cuando usted se puede dar cuenta de que en el mundo en el cual vivimos somos realmente muy pequeños.
Por eso el Señor habla en diferentes formas en la Biblia, pero dice en el Nuevo Testamento y dice, ninguno se considere más que otros. Cada uno considere al otro como mayor a sí. Por eso el Señor nos dio ejemplo y Él se acercó siendo lo más grande, lo más sublime. Pablo dice, Él se humilló, vino a vivir como hombre, se humilló, vivió de una forma especial, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando vivo el Señor, cuentan los evangelios, que el Señor se acercó a los discípulos a lavarle los pies. Porque ser humilde, ser dependiente del reino de los cielos, escuchar lo que el reino de Dios tiene para decirnos, es una manifestación de que yo me siento pequeño. Yo soy pequeño. Y no solamente soy pequeño, sino que además soy muy ignorante. Y hay tantas cosas que Dios tiene preparado para sus hijos, tantas cosas que quiero alcanzar y me encuentro enredado siempre con 4 cuerdas que no hay forma de salir. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Tienes que ser como un niño. Entrar en el reino de Dios es entender que es su reino y ahí es donde yo quiero entrar. Entrar en el reino de Dios es darnos cuenta de que aquello que Dios tiene preparado es lo que a mí me interesa y lo que a mí me conviene. Entrar en el reino de Dios es escuchar a Dios cómo tengo que vivir día tras día, porque yo soy pequeñito y hay muchas cosas que me sobrepasan, por eso tengo que depender de Dios. Ser como niño tiene que ver con escuchar cada instrucción de Dios sobre cada área de mi vida y ponerla en práctica. Entonces entrarás en el reino de Dios, permanecerás en el reino de Dios y verás cómo el reino florece a tu alrededor. No importará lo que ocurre a tu lado, el reino de Dios vive en mí. Vive en mi interior, vive en mi mente, vive en mi espíritu. Soy parte de lo que Dios ha establecido. Vivo de una manera diferente porque aquí yo vivo como un niño. Y esto es lo que el Señor nos instruye. Por eso el Señor se acerca a todos los que viven y les dice, y aquí que apartado de mí nada podéis hacer. En Juan, en el capítulo 15, en el verso 5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto. Porque apartado de mí, nada podéis hacer. Para eso tengo que depender del Rey. Para eso tengo que entrar en el reino. ¿Cómo lo hago? Tienes que ser como un niño. A Dios no le impresiona si eres rubio o si eres moreno. A Dios no le impresiona si mides 1,72 m. Y si mides 1,88 m. Y si mides 2,50 m, tampoco le impresiona a Dios. O sea, a Dios no le impresiona si tienes talla S. A Dios no le impresiona qué número de zapatos calzas, ni que con qué juguetito juegas todos los días. A Dios no le impresiona. El reino de los cielos es para los que son como niños. A Dios no le impresiona la cuenta de tu banco. A Dios no le impresiona el juguete que tienes, ni dónde vives. A Dios no le impresiona si tienes la nariz grande para consumir más oxígeno o no. A Dios no le impresiona. A Dios le impresionan los niños. El reino de los cielos es para los niños. ¿Sabes qué? Los que no ayudan a Dios, sino que van en búsqueda de Dios como niños, son los que entran al reino de los cielos. Aquellos que han entendido que el Altísimo es el Todopoderoso.
Aquellos que han entendido que el Altísimo es el proveedor y el sustentador. Aquellos que han entendido que el Rey de Gloria es el que hace maravillas. Aquellos que han entendido que solo el Señor hace que mi vida sea una vida especial. Son los niños. Sí, papá, dependo de ti. Hoy ha sido un día maravilloso, porque el Señor lo ha creado para bien. Tu actitud, tu forma de vida determina si el reino de los cielos se va a hacer manifiesto delante de ti.